Hola, mi nombre es Karen Quintero, soy antropóloga forense de la Universidad Nacional e hice parte del equipo de arqueólogos que logró la recuperación de todos los materiales que estaban en este espacio donde se construyó el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Este lugar está ubicado en el globo B del Cementerio Central. Es un lugar que durante muchos años se utilizó para enterrar personas. Desde 1827 el general Simón Bolívar hizo una resolución, un decreto público para disponer en este espacio un cementerio donde enterrar a las personas que desde la época de la conquista habían sido enterradas en las iglesias. Este es uno de los cementerios más antiguos de Colombia, es el cementerio formalmente constituido más antiguo de la ciudad y aquí reposan muchas historias cotidianas de los habitantes del periodo de la Bogotá republicana hasta finales del siglo XIX y el siglo XX. Durante el trabajo arqueológico, nosotros acompañamos el desarrollo de la obra, centímetro a centímetro excavamos toda el área que compone el primer nivel del centro de memoria. Se recuperaron más de 3.000 cuerpos de los habitantes de Bogotá de ese periodo histórico. Esta es la excavación más grande de arqueología histórica que se ha hecho en América Latina en contextos urbanos. Cuando me muera y no quiero lagrimones, ni lutos, ni alabanzas de esas que ya pagué. Yo lo que quiero es que se arme una parranda de esas que no se olvidan ni 100 años después. Que todos saquen pareja pa' bailar, que en la otra vida de pronto no hay lugar. Y que la cuenta se la pasen a otro, porque el que pone el muerto no debe poner más. Cuando la placa me libre de este mundo, ay, no quiero que se pongan en gastos por joder. Yo lo que quiero es que beban, que me bailen, que me vuelvan canciones y que me parrandien. Que todos saquen pareja pa' bailar, que en la otra vida de pronto no hay lugar. Y que la cuenta se la pasen a otro, porque el que pone el muerto y no debe poner más. A través de esta excavación nosotros vamos a poder reconstruir historias de los últimos 200 años de la ciudad y traer esas vivencias de las personas que según las escrituras del cementerio eran las personas más humildes y más pobres de Bogotá, pero que a través del registro arqueológico de todos los objetos que recuperamos vamos a poder traerlos nuevamente al espacio vivo para que nos cuenten sus historias, sus vivencias, sus enfermedades, sus tradiciones, sus cultos alrededor de la muerte y nos permitan conocer secretos que aún no han sido develados sobre la Bogotá republicana. Nosotros iniciamos el proceso de excavación con una primera etapa, que es la etapa de prospección en el año 2009. La etapa de prospección es el momento en el que se hace un diagnóstico para saber ¿qué es lo que podemos encontrar en este lugar? La arqueología no es una ciencia exacta, no nos puede decir con precisión cuántas tumbas, cuántos enterramientos íbamos a encontrar, sino es un diagnóstico general que nos habla de las profundidades, de un contexto histórico para saber el uso que había tenido este espacio. Esa labor se desarrolló durante el año 2009, durante 4 meses, y luego en el año 2010 se inició en el mes de febrero la primera etapa de excavación, que duró 10 meses. En el año 2011 se inició la segunda etapa de excavación, que culminó en el mes de agosto del año 2012.
Nosotros encontramos un gran número de cadáveres, un gran número de cuerpos. Esos muertos nos cuentan muchas historias, nos cuentan historias cotidianas, son las personas más humildes de la ciudad y este espacio nos refleja cómo eran enterrados en ese momento los seres queridos de diferentes personas. Aquí no se enterraban personas no identificadas, se enterraban legalmente cadáveres, no son los cadáveres de personas NNs o víctimas de la violencia. Habían procedimientos administrativos para enterrar aquí a las personas de diferentes maneras. Siempre que los encontrábamos, en su mayoría eran enterramientos individuales, es decir, una única persona en una tumba o en un contexto funerario. Esa persona acompañada de su ritual funerario, que es un ataúd, unas flores, sus alhajas, su ropa, todas sus pertenencias, que reflejan un culto que seguramente su familia le brindó al momento de morir. También tenemos otro tipo de enterramientos que son enterramientos desarrollados por procedimientos administrativos. Estos columbarios que ustedes ven acá en la parte posterior eran utilizados durante un periodo inicialmente de 7 años, ese periodo en la actualidad es de 4 años, se arrienda una bóveda para poder disponer allí a mi pariente muerto y luego de esos años yo debo venir a reclamar el cadáver cuando se vence el contrato de arrendamiento. Cuando las personas, las familias olvidaban que tenían aquí un pariente o no venían a reclamarlo o seguramente se habían ido de la ciudad, el cementerio disponía una exhumación administrativa, sacaba todos estos cuerpos que después de vencido el contrato no eran reclamados y se enterraban juntos en un mismo espacio que nosotros técnicamente denominamos un enterramiento secundario colectivo. Secundario porque es la segunda vez que se entierra una persona y colectivo porque hay más de una persona en ese enterramiento. Cuando nosotros empezamos la excavación arqueológica teníamos un gran temor de que las familias que habitan en los barrios vecinos, en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires en general, en Teusaquillo, pudieran ver de alguna manera inapropiado nuestro trabajo como una perturbación a los muertos, una labor de profanar las tumbas. Sin embargo, en los espacios de encuentro que hemos tenido con ellos, nos han expresado la gratitud que tienen frente a la labor arqueológica de haber recuperado con respeto, con cuidado, con delicadeza a sus parientes, del trato cuidadoso que se le ha dado a los muertos, porque precisamente son nuestros muertos, nuestras historias y nuestras memorias y deben ser tratadas de esa manera. En el cementerio central, como en todos los cementerios de cualquier ciudad, además de desarrollarse rituales funerarios para enterrar a los muertos, se desarrollan otro tipo de prácticas que técnicamente están denominadas como prácticas mágicas y religiosas. Por ejemplo, tenemos conocimiento de prácticas de brujería, de rezarle a las ánimas benditas. Eso también se refleja en este espacio y fue encontrado y develado durante la excavación arqueológica. Son historias que nos dan cuenta de prácticas normales en una sociedad que es hegemónicamente católica, que lo que tenemos como información es que es católica, pero que nos muestra esa diversidad también de pensamiento, de creencias que se encuentran aquí en el cementerio a través de objetos, a través de ofrendas, de pagos que se le hacen a las almas y a las ánimas para poder recibir favores de su parte. ¿Dónde están los muertos del 9 de abril? Con respecto a esa pregunta, nosotros en los antecedentes históricos logramos identificar que en el área de construcción del centro de memoria no existen evidencias
físicas que nos puedan relacionar con los muertos del 9 de abril. Sin embargo, sí tenemos identificadas otras zonas dentro del cementerio central y dentro de lo que compone el Globo B, que debemos recordar que va hasta el Parque del Renacimiento, donde sí tenemos algunos indicios que nos llevan a pensar que están enterradas las personas que murieron durante los hechos del 9 de abril. Para nosotros es importante poder articular el sentido de memoria que tiene este espacio con el papel que juega el Centro de Memoria. El Centro de Memoria pretende reconstruir y recuperar una memoria de un periodo más reciente, darla a conocer porque también ha sido una memoria silenciada y llevarla hacia el futuro con el propósito de reconstruir y caminar hacia otras esperanzas. Mientras que el lugar donde se construyó el Centro de Memoria es en sí una tierra sembrada de memoria. Se está interviniendo y se está sacando tierra que ya trae toda una memoria y una historia de 200 años de la ciudad para darle espacio y cabida a otras voces y a otras memorias. Lo que comparten en común esas dos memorias es que no son memorias hegemónicas, no son las memorias que están en los libros de la escuela, no son las memorias que están en los noticieros, en los medios de comunicación. Las memorias que estaban aquí antes de que llegara el Centro de Memoria son las memorias de las personas más humildes, más pobres de la ciudad, las memorias de los que no fueron presidentes, de los que no fueron familias prestantes, que son las personas cotidianas, comunes y corrientes como todos nosotros, y de la misma forma las memorias que el centro quiere recuperar están relacionadas con esos procesos políticos y sociales que fueron silenciados. Yo quisiera invitarlos a todos a estar en un contacto permanente para que conozcan el desarrollo de las investigaciones que se están adelantando en este momento con todo el material que se sacó de la excavación arqueológica y que nos va a contar esas memorias que son muy cautivadoras, muy bonitas de nuestros abuelos y todos antepasados cercanos en la ciudad de Bogotá.